Bueno, estamos en un lugar maravilloso. Cuando Putin invadió Ucrania. Una de las mayores preguntas y dilemas que se presentaron en el mundo. Politólogos, escritores, filósofos fue: estamos entrando a la TERC. Era guerra mundial. Ustedes no se imaginan la cantidad de correos que nos enviaron. Entrevistas que nos hicieron. ¿Por qué es interesante que aún los ateos, cuando tienen problemas relacionados filosóficamente con el mal, nunca acuden a un ateo? Porque hoy no tienen respuestas. Acuden con los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos saben. Lo saben, en su conciencia le da testimonio que la Biblia es el único libro. Por eso la palabra Biblia significa el libro de los libros. Tiene las respuestas que no encontramos en ningún libro de filosofía. Tú puedes buscar en los billones de bibliotecas en el mundo y nunca vas a encontrar un libro semejante a la Biblia. En historia, genética, química, geometría, etimología, genética, biología, matemáticas, historia, geografía y la disciplina académica que me quieras mencionar. Es un libro inigualable. Y estamos un tiempo ahorita en amenazador, donde volvemos otra vez a recurrir y a mencionar una guerra nuclear. Esto no sucedió desde cuando Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, usó misiles en Cuba y amenazó aventar los Estados Unidos. Entonces los satélites, que comenzaron a funcionar ya en esa época, le avisaron al presidente John Kennedy que había misiles en Cuba. Y Kennedy muy valientemente amenazó a Khrushchev y le dijo: si tú no sacas los misiles, entramos a una guerra. Y iba a ser una guerra nuclear, que, como no está en la Biblia, no se llevó a cabo. Porque hubiera ido una guerra mundial. Bombardean Estados Unidos. Estados Unidos bombardea Cuba, entra a China, etcétera, etcétera. Y hubiera explotado el mundo. En 2 semanas se resolvió ese problema muy bien. Desde entonces hasta ahorita, volvemos a tener una amenaza. Y les quiero decir lo siguiente: hace una semana, China le acaba de pagar billones de dólares a Cuba para obtener una planta de espionaje a Estados Unidos. Hace una semana, China acaba de pagar billones de dólares a Cuba para establecer una planta de espionaje. Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahorita? Pues que ahorita le dice China a Estados Unidos: quítame los barcos de Taiwán. Dejen de espiarnos. Tampoco ustedes en el Medio Oriente ni en el Asia. Y Estados Unidos no puede hacer eso entonces. Ahorita China se siente con el derecho de poner una base de inteligencia para ver todos los movimientos marítimos del ejército y de la armada en Estados Unidos. Esto nos habla que nos acercamos muy pronto a una guerra nuclear. De acuerdo a todos los expertos, ¿verdad? Y los geólogos y historiadores de Harvard, de Princeton, de Yale. En Estados Unidos es inevitable una guerra nuclear. Posiblemente este año. Ahora la pregunta ¿es la Tercera Guerra Mundial? Estamos en el lugar geográfico donde la Biblia, en Apocalipsis, los que entregan su Biblia, nos muestra claramente dónde va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y no estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Faltan 3 guerras antes de entrar a la Tercera Guerra Mundial. Y este conocimiento solamente ustedes lo tienen. Como cristianos, démosle gracias a Dios. No somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Y tenemos que estar conscientes que los eventos que están sucediendo no son coincidencia. Todo está relacionado con la Biblia. Simplemente tenemos que encontrar en la Biblia claramente qué eventos podemos relacionarnos
Para que las profecías se puedan cumplir. Dice Apocalipsis. Versículo 2. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de éste se secó. Para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. El río Eufrates nace verdad desde Turquía. Y desciende por todo. Atraviesa todo Siria y parte de Israel. Hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Casi. Y el río Eufrates. Junto con el Tigris son los dos ríos que se mencionan desde el principio de la creación de Dios. En Génesis capítulo 2. Ahora el río Eufrates es el río donde se encuentran los ángeles más terribles. Apocalipsis capítulo que van a ser desatados en la Tercera Guerra Mundial. Y nos preguntamos, ¿por qué ángeles están atados en el río Éufrates? Porque es la zona donde más maldad hay en el mundo. Y comenzamos en la guerra de Hussein invadiendo Kuwait. La ley comienza. Irak a salir en noticias en el mundo entero. Y comenzamos a darnos cuenta que la zona geográfica que la Biblia mencionó abran los oídos. Hace más de 2700 años. Vuelve a recobrar vigencia. Notoriedad en el siglo. Porque Dios nos está gritando desde el cielo. Preparémonos para encontrarnos con Él. No se imaginan qué cerca estamos de que venga Jesús por nosotros. No se imaginan. Y el que no ha hecho su decisión por Jesucristo le queda muy poco tiempo para arrepentirse de sus pecados. Venir a la cruz y comprender el grande amor que Dios tuvo por nosotros en esa cruz. Por eso la Biblia menciona al final el río otra vez Eufrates. Hice la Biblia a continuación en el versículo. Y se preparó para que los reyes del oriente vinieran. ¿Es acaso coincidencia que China se haya levantado hace 1 o 2 años? El primer presidente en Estados Unidos que se dio cuenta que China era una amenaza fue el presidente Trump. Oye, vas al mercado. Zapatos chinos y sandalias chinas, carros chinos. Todo chino, y dice el presidente Trump, no podemos permitir la comercialización de China porque va a comprar Estados Unidos. Ahorita en California por ciento de los bienes de raíces pertenecen a Japón y increíble por en California está en manos del Medio Oriente. Ahora China le está ofreciendo a Cuba poder poner una planta. Le ofreció a Nicaragua y hay barcos ya cerca. Igual en Venezuela. Tanto de Irán como de los chinos. Se están acercando al continente americano. Y muy pronto estarán en México. En México se considera que el grupo terrorista de Irán, que financia Irán y que tiene su base en el Líbano, que se llama Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, ya está en México. Entrando dizque como trabajadores. Lo están contratando y van a pasar a Estados Unidos. Y van a comenzar los actos terroristas. En Estados Unidos vivimos un mundo que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido tantas amenazas. Porque ahora la guerra no va a ser de cañones, va a ser con bombas nucleares. Y dice a continuación el pasaje. Se secó el río Éufrates. Para que era preparado el camino a los reyes. ¿De dónde? Del oriente. O sea, y ahorita el río Éufrates. Chequen en Google, se está secando. Y esto fue profetizado hace por el apóstol Juan. Para que los reyes ese del oriente entren. O sea, Estados Unidos. Y el continente americano no aparecen en la Biblia. Ahora sí, en el cuarto sello. Apocalipsis va a desaparecer de la humanidad. ¿De cuántos estamos hablando? Somos ahorita millones. Serían millones. Desde Alaska hasta la Patagonia. El continente americano tiene aproximadamente millones de seres humanos.
Tendría que desaparecer 2 continentes americanos. Para que se cumpla la primera guerra que se viene en el mundo. Así que adiós Querétaro, adiós México. Adiós Costa Rica, ¿verdad? Desaparecíamos nosotros, ya no vamos a estar aquí. Así que ahí nos vemos al ratito. Y. Los reyes del Oriente aparecen en la Biblia. Y China acá cobran autoridad hace 2 o 3 años. Y China se está apoderando ya del mundo. Porque al poner una base de inteligencia en Cuba, está retando al presidente Biden descarada y de frente. A ver, sácanos. Y si nos quiere sacar, sálganse ustedes de Taiwán. ¿Por qué Taiwán? Produce más del de los chips en el mundo. Entonces no le conviene a Estados Unidos que China se apodere de Taiwán. Ni tampoco los chinos. Que Estados Unidos siga metiendo la mano en Taiwán. Entonces hay un conflicto en el mundo. Entre el Oriente y entre el Occidente. La conflagración no es entre Rusia, Putin y el presidente Biden. Es entre las naciones del Medio Oriente, China, Rusia, Irán, Siria, Irak, a Pakistán, Kirguistán, Kazajistán, Kukistán y Afganistán. En contra de las naciones del Occidente, representadas por Europa y por Estados Unidos. Y Europa se está hundiendo económicamente. España, Portugal, Italia y Grecia están completamente en la ruina económica. Así que el único país sobreviviente ahorita en el mundo es Alemania, es la única nación en Europa que económicamente sobrevive. Y ya no tiene tiempo para prestarle dinero. Ni a España ni a Portugal. Ni a Grecia ni a Italia. Así que Europa se comienza a hundir. Estados Unidos quiere contra la Europa. Putin quiere contra la Europa. Y se encuentra entre la espada y la pared. Porque Europa, de acuerdo a la Biblia, van a ser naciones que se van a unir con al Medio Oriente para formar el último imperio mundial del Anticristo. Van a ser naciones globalistas las que van a gobernar el mundo. En los próximos meses. O en los próximos años. Se van a unir nociones del Medio Oriente y de Europa. Van a ser Y cuando oigamos, escuchen esto. Que según es naciones un de una de ellas surge el Anticristo. Daniel capítulo. Así que no especulemos que el Anticristo es el rey Felipe. O que él es el Papa. O que es Obama o que es Ocantrum. El Anticristo ya está en el mundo. Me imagino que tiene años de edad. Y va a surgir cuando digamos la formación de estas naciones. Y cuando estas naciones se unen. Oremos que no estemos nosotros aquí. Así que en el Medio Oriente se va a juntar la China, Filipinas, Singapur, Japón, etcétera, etcétera. Para venir aquí. Al Valle del Megiddo. Que se llama, lo vamos a ver, el Armagedón. Que es la Tercera Guerra Mundial. Y a continuación dice. Y vi salir de la boca del dragón Satanás y la boca de la bestia el Anticristo. Y la boca del falso profeta. Que va a ser un líder religioso. Que va a unir a todas las religiones. ¿Saben lo que acaba de pasar en los Emiratos Árabes? Se unieron judíos, musulmanes y católicos. En 3 edificios. Por primera vez en la historia. En un país árabe. Para unir a las religiones. El primero que postuló esta idea fue Juan Pablo II, el Papa. En la ciudad de Isis, en Italia, junto a Bruj. Musulmanes, mormones y protestantes. Apóstatas, católicos, hindúes, de todas las religiones. Para que bajo un solo paraguas gobernara el Vaticano administrativamente. Económicamente el mundo. Como lo hizo durante siglos el Sacro Imperio Romano. Durante siglos, ¿quién controló a los reyes en Europa? El Papa, el Vaticano. Nadie se casaba en un rey de Holanda.
De España sin el permiso del Vaticano. ¿Quién controló? El gobierno y la administración. El Vaticano ahorita. El Vaticano se encuentra como el centro principal de la sinagoga de Satanás. No puede haber más maldad ahorita. Porque ya Francisco lo dijo hace 2 o 3 meses. Yo soy socialista. Y estoy a favor del globalismo y del comunismo también. Increíble que esté sucediendo esto. En una organización que es religiosa y no política. Pero el catolicismo es la única religión que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Ni los musulmanes ni los hindúes ni es solo atristas. Nadie tiene un asiento en las Naciones Unidas y a las niñas que no son niños les pagamos la deuda externa. Han comprado y se están vendiendo todas las naciones. Inclusive México, desgraciadamente. Ya nada más queda El Salvador, ¿verdad? Y no sé qué otra nación. Pero ahorita el mundo está completamente desarticulado. Todos están vendiendo. Todos quieren el poder comercial, el dinero. Sin convicciones ni siquiera tampoco centrados en una lógica más elemental. No hay una racionalización, hay una psicopatía. Una locura que hay en el mundo impresionante. Le preguntaron a la secretaria de Salud hace una semana. En Estados Unidos. ¿Qué es una mujer? Saben que no supo qué contestar. La secretaria de Salud en Estados Unidos. No supo qué contestar. ¿Qué es una mujer? Y si te preguntan a ti qué es una mujer, ¿qué contestarías? Jaja, vamos a cerrar la Biblia, por el amor de Dios. La biología y la genética nos dice que es una persona que tiene 2 cromosomas. XX ya. Si tienes el Y eres macho camacho. Si tienes 2X eres mujer, y si tú tienes cromosoma Y eres hombre. Biológica, y aquí te dice que no eres lo que biológicamente Dios te creó. Tu problema es mental. Tu problema no es físico, tienes un problema mental. Un tornillo zafado que Satanás te ha puesto por los demonios para robarte tu identidad. Y es lo que Satanás está haciendo ahorita con nuestros hijos. Nos quiere arrebatar a nuestros hijos. Y no lo vamos a permitir. Vamos a levantar la voz y vamos a publicar. A nosotros nos han censurado 3 veces de YouTube, de las redes sociales. Pero nadie nos va a callar. Porque no nos vamos a vender, amén, amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Todos los gobernantes, para acabar en el mundo entero, van a ser poseídos por demonios. Yo te pregunto ahorita, te lo dejo de tarea. ¿Me puedes nombrar 3 gobernantes en el mundo que estén en sus 5 sentidos? Ponte a pensar lo que te acabo de decir. De los últimos fue Bolsonaro de Brasil, que es cristiano, con su esposa lo sacaron. Netanyahu, démosle gracias a Dios que nos protege a los cristianos. Porque hace 3 meses los judíos ortodoxos de Israel votaron para sacarnos a nosotros. Y que no tuviéramos reuniones. Los cristianos en Israel. Netanyahu no se lo permitió. Porque favorece el cristianismo. Está en contra. El aborto, y en contra de las cosas que estamos nosotros. Con valores éticos y morales. Pero el mundo está completamente endiablado. En los gobiernos, en la política. Por eso el comunismo se demostró que no funcionó en el siglo XX. ¿Por qué ahorita otra vez todo Sudamérica? Inclusive Estados Unidos. Regresamos al socialismo, ¿por qué? Porque ningún sistema de gobierno ha funcionado. Y están como locos los gobernantes. ¿Y ahora qué hacemos? Democracia, capitalismo. Monarquía, teocracia. No saben qué gobiernos. Pues vamos a desenterrar el comunismo. Habiéndonos demostrado que no funcionó.
El hombre que no conoce la historia está condenado a repetir los errores de la historia. Y la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Volvemos a repetir los mismos errores del pasado. Por la naturaleza pecaminosa con la que nos encontramos. Y este pasaje termina de esta manera. Y estos espíritus de demonios, en los gobernantes que hacen señales, van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado. ¿Qué significa dichoso? Dichoso los que velan y guardan sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama. ¿Qué significa el monte del Meguido? Ar en hebreo es monte. Meguido es el monte el Meguido. Hay un valle más aquí abajo que se llama Meguido. También entonces. Aquina. O León lo dijo Bonaparte cuando llegó aquí. Aquí se va a pelear la última guerra de la historia. El mismo Napoleón lo pudo prever. Nos encontramos, damas y caballeros, en el escenario donde va a terminar la historia del mundo. Y aquí va a bajar Jesucristo y va a tener esta guerra antes que nos autodestruyamos. Porque el hombre no quiso entender que no somos dioses. Close-off, director del Foro Económico Mundi. Al dijo: no hay Dios más que la tecnología y la genética. Y va a ser la tecnología y la genética y el transhumanismo los que van a salvar. Y vamos a crear una raza superior. Se han vuelto locos, creen que van a competir con Dios de crear una raza superior. Ya no es ciencia ficción. A esa locura hemos llegado. De creer realmente que tenemos el poder de cambiar la naturaleza humana. Cuando Él peca, es el resultado la maldad de nosotros, en la que Cristo en la cruz pagó hace 2000 años. A cualquiera de ustedes en esta tarde que quiera recibir a Jesucristo, yo le pido que vengas a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecado es Cristo. Murió por nosotros. Herido fue por las rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo que tú merecías y que yo merecía fue puesto en la cruz. Y ahora Dios te dice: te perdono. No porque seas bueno ni por tus buenas obras, sino porque mi Hijo paga en tu lugar. Porque quiero demostrarte cuánto te amo. Que quiero borrar tus pecados de aquí en adelante. Por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y a los 3 días después de haber sido crucificado, enterrado y resucitado, está sentado ahorita, intercediendo por nosotros en el cielo. Para que nuestra fe no falte. Para que tus convicciones nadie te las arrebate. Y para que este libro lo tengas. Y sea el tesoro más grande que tengas en tu vida. Porque esto es lo que quiere el diablo. Sacar este libro de nosotros. Porque separados de él, nada podemos hacer. Me separo de la Biblia. Me separo de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la vida eterna es conocer a Dios. Les invito a que inclinen su cabeza. Y podamos repetir esta oración. Por Él. Con la pasión por la verdad que puedas tener. Dile estas palabras al Señor. Te doy gracias, Señor. Porque en esta tarde he oído que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, sin yo merecer. Oh, Creo que me has dado la vida eterna al haber resucitado de entre los muertos y la esperanza que quiero permanecer hasta el fin para poder mantenerla como el tesoro de mi corazón.
Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande salvación. Y porque el día de mi muerte moriré en paz, sabiendo que mi vida ha estado en tus manos. Y tus ángeles vendrán a recogerme de este mundo para estar contigo en toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.